Hola, hola. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que desde ayer que llegué estoy absolutamente sorprendida por todo el empuje y la calidad pedagógica de esta comunidad. Yo viajo mucho, voy por muchas instituciones y realmente acá estoy que creo que se me ve, porque si hay algo que me caracteriza es que no puedo disimular. Tengo acá como tipo acalambrado de la sonrisa, ¿sí? Y quiero decirles que esto empezó ayer, pero ahora, mientras estaba recorriendo lo que todos ustedes hicieron en las aulas, yo decía, yo no hablo, me quedo acá mirando, ¿no? Como una cuestión que realmente estoy absolutamente sorprendida del trabajo, de la construcción colaborativa que cada uno de ustedes ha realizado al interior de los cursos, entre los profesorados, entre los docentes, tomando como foco STEAM para poder trabajar y además repito, el foco, pero esta vez en distintos aspectos con los que cada uno de ustedes ha desarrollado la propuesta. Creo que esto, y esto no es parte de la presentación, pero a mí siempre me interesa verlo, es cómo uno articula los intereses de los estudiantes, las capacidades de los docentes y la referencia curricular. Me está haciendo acople, no sé muy bien por qué. ¿No importa? Ok. Y la referencia curricular, porque claramente lo que cada uno de ustedes puso en juego, los docentes que acompañaron, los estudiantes de ambos profesorados e incluso las comunidades en las que pudieron intervenir, dan cuenta de eso que están aprendiendo. Y es maravilloso, o sea, realmente, Florencia, yo... No es que no me imaginaba nada, ¿sí? Sabía dónde quedaba Noettinger, pero no tenía idea de la producción que están llevando adelante y creo que es maravillosa. Así que con esta sonrisa voy a empezar a trabajar hoy con ustedes. Quiero decirles que esta presentación, que se titula así, El desafío de ser docente en la actualidad, yo la armé pensando en quienes se están formando para ser docentes, ¿sí? O sea, otros que por ahí están acá presentes, que ya son docentes o equipos directivos, digo, la mirada de quiénes son los destinatarios de esta presentación son ustedes, a quienes vi presentando Jugando Ando, el mapa interactivo, el plurigrado, todo esto que estuve viendo, la verdad es que la armé pensando en ustedes. Yo como primer profesión soy maestra, ¿sí? O sea, después hice el recorrido académico X, pero lo primero es que soy maestra de grado. Entonces, toda mi vida, mi intención fue, cuando me dediqué a la educación, poder seguir teniendo los pies, la mirada y las manos en las aulas, ¿sí? Porque siempre me dio la sensación de que muchas veces cuando uno sigue un trayecto pedagógico, una carrera pedagógica, se aleja de aquello donde quiere que se dé la intervención. Entonces, yo armé esta presentación tratando de tener algunos conceptos clave en la planificación de la presentación. Y estos conceptos claves yo los voy a intentar ir anudándolos, pero si en algún momento se va perdiendo, la verdad es que más allá de que esto sea formato conferencia, les pido que digan, ay, a ver, esto me decís cómo lo uniste, cómo lo pensaste, porque lo que un docente hace cada vez que da clase es andamiar
el pensamiento de los estudiantes. Entonces, uno como docente, cuando puede explicitar las ideas que puso en juego para pensar esa planificación, está prestando su cabeza a quienes están escuchando. Entonces, en ese sentido, yo intento llevar esto como hasta las últimas consecuencias hoy. Pero esto es la primera vez que lo voy a hacer, no es que es la quinta vez que doy la misma conferencia. Entonces, todo esto puede fallar. Y me lo van a decir y yo voy a decir, uy, sí, buah, y no pasa nada, ¿sí? Porque de eso se trata, enseñar, de reflexionar en la práctica y poder ir mejorando nuestras prácticas de enseñanza. Entonces, la primera idea sobre la cual yo armé esta presentación es una idea de que la forma en que se enseña es también parte del contenido como lo que uno enseña. Es decir, si yo quiero enseñar pensamiento crítico y participación y resulta que me paro y hablo, por más que les esté enseñando Freire, lo estoy enseñando de un modo autoritario, ¿sí? No estoy dejando intervención por parte de mis estudiantes. Entonces, para tratar de mostrar que la forma también es contenido, yo hoy lo que traté de hacer es acercar una idea que es de Brunner, de construcción de un relato, de partir de un relato, de construir una narración, para contarles mis ideas acerca del desafío de ser docente en la actualidad. Pero cuando quise hacer esto dije, ay, pero no son mis ideas, ¿sí? Porque uno siempre tiene una postura sobre lo que significa ser docente. Y entonces hay como unas ideas previas que yo voy a empezar a desarrollar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? A partir de la construcción de un relato. Y hay una profe que estaba creo que en la de allá, está sentada por acá porque te vi, la de verde, sí, no sé tu nombre. Alicia. Y le dije, yo voy a empezar justamente con algo vinculado con el arte. ¿Para qué? Para explicarles cómo estoy pensando esta presentación. No porque quiera enseñarles arte, pues yo no sé nada de arte. Soy espectadora de arte, pero no tengo formación en esto. Pero resulta que hay un museo que físicamente está en Madrid, pero que tiene una visita guiada virtual que está buenísima, que es el Museo Thyssen-Bornemisza. No sé muy bien si se pronuncia así, perdón, si hay alguien de arte y esto se pronuncia distinto, pido disculpas. Y la muestra se llama La memoria colonial en las colecciones de el barón Thyssen y la baronesa, porque eran una pareja, creo que, no sé, el señor me parece que ya murió. La muestra está abierta hasta el 20 de octubre, así que si hoy cuando llegan a su casa quieren mirar en internet porque algo de lo que les digo les da curiosidad respecto de esto, todavía está disponible. La muestra se llama La memoria colonial y cuando yo entré dije, soy absolutamente sincera y esto va a quedar grabado, disculpas, dije, uy, de nuevo la cuestión colonial, ¿qué voy a ver acá? Y entonces yo dije, memoria colonial, bueno, va a haber obras de arte, pinturas que me van a mostrar la época colonial. Y lo pensé así simplemente, la época colonial, ¿sí? Cómo Europa o España u otros países de Europa han intervenido las colonias. Las pinturas van a estar representando esto, pero en la entrada a la muestra estaba esta pintura, ¿sí? Y en esta pintura ven que hay como una familia blanquita, europea, pero también hay un chico de color por ahí atrás que está vestido diferente. Y entonces esta es una pintura del año 1600 y fíjense que mide, bueno, ahí no se llega a ver del todo, pero mide 2 metros por 2 metros 85, o sea, es enorme, ocupa toda la pared. Y lo que dice cuando vos entras a la muestra es que la muestra lo que intenta es deconstruir la idea eurocéntrica de la época colonial. Entonces lo que dice es, esta muestra va a intentar visibilizar
qué cosas ha querido invisibilizar la mirada eurocéntrica y cómo el mismo arte te va mostrando cuál es la verdadera historia, o al menos cuál es la otra historia, ¿sí? Cuando yo vi eso, o sea, cuando pensé en hoy y me acordé de esto, dije, yo voy a hacer mi presentación sintiéndome la curadora de una muestra de arte, porque curador significa cuidador o encargado de resguardar un legado. Y la verdad es que, como les dije, primero que nada soy maestra, trabajé muchos años en aula, trabajé alfabetizando en primer grado, trabajé en grados superiores del nivel primario, fui vicedirectora de escuela. Entonces, la verdad es que la mirada con la que yo me acerco al oficio del docente no es solamente la mirada de la academia y de la investigación que me tocó hacer muchos años después. Y quería como plantearlo desde ese lugar. Y entonces mi mirada de curadora muestra una posición filosófica desde la que yo hoy les voy a hablar sobre esto. La primera cuestión es que yo no me voy a posicionar en una idea del profesionalismo docente, ¿sí? Porque hay un montón de cosas para decir del profesionalismo docente, más ligado a capacidades técnicas, por ejemplo, ¿sí? Pero yo quiero destacar, como muchos otros autores, no soy original, o sea, estoy apoyándome en otros autores, esta idea de oficio del docente. ¿Y por qué de oficio? Porque en todo oficio hay presente una mirada acerca de lo que se hace es artesanal, ¿sí? Esa cuestión de lo artesanal, del poner las manos, del trabajar, de pensar en qué es lo que voy a producir con la amorosidad que tiene un artesano, que incluso tiene claro que ninguna obra que haga va a ser igual a la otra, ¿sí? Pensemos en nuestros estudiantes y en lo que les ofrecemos cada vez que estamos en una clase, que de algún modo refleja una tradición, la actividad del artesano, ¿no? La actividad de un oficio. Hay una tradición allí. ¿Qué significa ser maestro? ¿Qué significó en nuestro país en las épocas de Sarmiento? ¿Qué significa hoy? ¿Cuál es el maestro, maestra o profesora que me gustaría ser? Y en todo lo que hace está esa huella subjetiva del artesano. Yo hoy estaba almorzando y Peco, que está por acá, o no sé si se fue, pero después le vamos a contar, me dijo, porque acá está la directora, que no sé si está acá, que me marcó en todo lo que yo hice, porque me invitó a participar para ser docente cuando yo era, no sé si ingeniero, no sé qué es Peco, informático, no sé qué es, pero digo, esa huella subjetiva está ahí presente. Y hay algo más que caracteriza. Ahí está. Bueno, vos, que tanto lo has marcado a Peco según su propio relato. Y esta idea que cuando sos maestro, maestra, profesor o profesora, estás teniendo una presencia corporal frente al otro, la otra, el otro, como digamos, nuestros estudiantes, ¿sí? Esa presencia corporal no necesariamente es presencial, también puede ser virtual, pero hay algo de eso que se juega en el oficio de enseñar, ¿sí? En donde es absolutamente importante quién sos, cómo hablas. Y ¿saben qué? Cada uno es quien es y cómo es. No se puede caretear esta profesión, ¿sí? Yo me puedo hacer la simpática, pero si no soy simpática no me sale, ¿sí? O sea, digo, hay algo que además está presente en esos gestos mínimos que dejan huella. Y ahí quiero decirles a quienes se están formando hoy en este profesorado, a quienes ya ejercen la docencia seguramente saben de qué hablo, pero a quienes se están formando hoy, que ustedes, en el momento que empiezan a ejercer la docencia, seguro están dejando huellas en esos chicos, chicas, adolescentes o incluso adultos que están empezando a formar. Y esto es un compromiso enorme y además es maravilloso
en términos del impacto que tiene también en nuestra propia biografía como docentes. Bien, esa es la primera idea. La segunda idea es que yo pienso, tomándolo de Laurence Cornu, una autora francesa, que la docencia se construye en base a una autoridad, ¿sí? Pero no cualquier autoridad, sino una autoridad, dice la autora, basada en la confianza. Es la única manera de construir el oficio del docente de un modo amoroso es basar la autoridad en la confianza, en esos pensamientos que se expresan, dice ella, en las comunidades, en la comunicación de las ideas, y que todo esto abra una posibilidad de acción. Entonces, esto también es lo que yo pienso respecto del desafío de ser docente hoy, ¿no? Cómo construir una autoridad basada en la confianza, cómo nos podemos sentir cómodos en esta situación, cómo nos podemos diferenciar de modelos que quizás hemos tenido que no se han basado en la confianza y entender que puedo ser un docente diferente o problematizador de aquellas experiencias que por ahí no tan amorosamente me han marcado en la vida de ser docente. Desde esta perspectiva, si ustedes me preguntan, yo pienso que los docentes, aquellos que entiendo que se están formando y que quieren ir como al mejor lugar en relación con qué significa ser docente, estimulan a que todos los alumnos tomen decisiones y elijan. Hoy, cuando estaba visitando una de las salas, vos, que no me acuerdo cómo te llamás, la de la remera rosa, vos, ¿cómo? Cristina decía, y yo tipo flasheaba, no, porque cuando nosotros vamos y planificamos, tenemos que planificar distintas actividades porque no es la misma planificación y el mismo cuaderno y las mismas actividades para todos. Señoras y señores, esto que yo escuché en una estudiante, pues estás estudiando, ¿no? Bueno, a mí me lleva horas y horas y días y semanas y meses de trabajo de ir a formar docentes, tratar de deconstruir esa idea de que todo igualito u homogéneo está bien, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho eso, digo, bueno, de eso se trata, de que los alumnos puedan elegir. Para poder elegir tengo que poder ofrecer heterogeneidad de propuestas y entender que en esa heterogeneidad mis estudiantes están aprendiendo. La segunda cuestión es que los docentes hoy tienen el desafío de que tienen que tener una actitud proactiva, no tienen que sentarse a esperar que los alumnos, no aprendieron, sino que en realidad son proactivos y anticipatorios. Te ofrezco esta propuesta, veo que no te está funcionando o te escucho decir algo, te ofrezco esta otra. Esa actitud proactiva que en la medida que, digo, yo quizás estoy idealizando, solo vine a este momento, ¿sí? Pero todos ustedes han armado propuestas que son proactivas en relación con lo que se les propone que hagan. La tercera, no sé por qué me quedó alumnus, no sé, estaría pensando en McGonagall y Harry Potter, tienen altas expectativas para con todos los estudiantes, ¿sí? Es decir, siempre espero que aprendan, siempre pienso cuando estoy enseñando esto lo van a aprender, lo van a poder aprender, que es muy distinta a la posición de los docentes que yo muchas veces escucho, que es no, estos pibes no pueden, no, yo hago de todo, pero la verdad es que es difícil. Bueno, esta cuestión de las altas expectativas es una característica o un rasgo que valoro mucho en términos de el oficio del docente. Y por otro lado, estos docentes, todos ustedes que se están formando e incluso
quienes estamos ejerciendo la docencia, desarrollamos, o espero que desarrollemos, una práctica reflexiva que nos permita, además, favorecer la práctica reflexiva de los estudiantes. ¿Por qué? Porque como yo digo siempre, hace un par de años, no lo estoy criticando, solo estoy describiendo, solo se podía hablar de proyectos en la escuela, ¿sí? Hay que trabajar por proyectos. Obvio que yo recontravaloro la estrategia de enseñanza a través de proyectos, pero a veces, como había que hablar de proyectos, como decía hoy a la mañana Horacio, y esto no se discutía pedagógicamente hablando, vos hacías una secuencia didáctica igual para todos y absolutamente pautada, y como había un producto final, entonces eso era un proyecto. La realidad es que si nosotros podemos promover el pensamiento reflexivo nuestro como docentes y de nuestros estudiantes, pueden venir todas las tecnologías que sean, pero nosotros no nos vamos a conformar en aplicadores de tecnologías, sino que vamos a poder tener una reflexión crítica y un trabajo profundo y potente respecto de cada una de ellas, eligiendo aquellas que son mejores para estos alumnos, para este contexto, para el tiempo que tengo, para mi aula, para las familias de los estudiantes de mi aula. Digo, ¿por qué? Bueno, para ustedes es un término muy habitual, porque la enseñanza es situada, ¿sí? Entonces, realmente esta posibilidad de poder desarrollar práctica reflexiva es algo absolutamente potente. Cuando yo hoy digo, miren, quiero construir un relato, quiero mostrar que la forma es contenido y se los cuento antes de empezar con el PowerPoint, en realidad lo que estoy tratando de hacer es que ustedes puedan reflexionar sobre eso que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para decir, yo me perdí, a mí me encantó, uy, yo podría usar tal o cual otro recurso. Digo, para promover la práctica reflexiva. Acá, en esta cuestión de la curaduría, a mí me gusta traer, así como podría en la muestra de Thyssen-Bornemisza seleccionar distintas obras de arte con distintos focos, pero que todas abonen a el eurocentrismo como idea en la construcción de la memoria colonial, yo quise traer algunos autores, ¿sí? Básicamente lo traje a Mériès y a Graciela Frigerio. ¿Por qué? Bueno, porque Mériès es un autor que ha trabajado mucho acerca del oficio de ser docente y Graciela Frigerio es una autora argentina, contemporánea, que ha visitado Córdoba muchas veces, que quizás algunos de ustedes la han leído, quizás algunos de ustedes la han escuchado, y me parecía valioso traerla hoy a la reflexión de qué significa ser docente. La primera cuestión es que cuando uno forma, no solo se transmite conocimiento, sino que se construyen, o es deseable que se construyan, sujetos autónomos y responsables, ¿sí? Entonces no se trata solo de cómo enseño tal cosa, cómo hago tal cuestión, cómo alfabetizo, con qué método, lo traía hoy Horacio a la mañana, sino cómo además en cada una de mis acciones, de mis gestos mínimos, de mi trabajo artesanal, estoy favoreciendo a la construcción de sujetos autónomos y responsables. Esto para mí es central en términos de desafío, ¿sí? Porque hay gestos mínimos que pueden favorecer la construcción de autonomía o no. Y a veces los naturalizamos y no los cuestionamos. Yo siempre digo, si cuando tengo que ofrecer una lectura a mis estudiantes, voy a poner un ejemplo de secundaria porque es el que me sale más fácil, pero ustedes van a poder pensar un montón de otros ejemplos. Y en la escuela secundaria, en literatura, tienen que enseñar la novela gótica y entonces todos leen Frankenstein. Yo podría decir, pueden elegir entre leer Frankenstein y Drácula. ¿Y por qué? Bueno, en Frankenstein, los que elijan Frankenstein podrán elegir tal y tal cuestión. Por ejemplo,
vinculado con la medicina, con la construcción, no sé qué, de una persona. Y los que leen Drácula pueden tener también presente una historia de amor, digo, como docente hago curaduría, pero quienes eligen son los estudiantes. Y es tan sencillo como buscar dos recursos, en este caso dos textos distintos. Pero para ellos elegir es construir autonomía, es enseñarles a que pueden elegir. Y esto va en absoluta sintonía con lo que Mériès plantea respecto de esta construcción. La segunda cosa que dice Mériès tiene que ver con que lo que se enseña y se aprende implica una construcción colectiva. Y él le da mucho valor a esta construcción colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando nosotros enseñamos pensamos que estamos enseñando el contenido correcto, verdadero, digo, bien lo digo, pero en realidad nosotros hacemos una traducción. Ustedes deben haber leído a Ballard, o sea, deben tener lecturas sobre transposición didáctica, y lo que nosotros hacemos es construir con nuestros estudiantes una serie de significados que, por supuesto, tienen una impronta relevante respecto de la referencia a los autores o a quienes construyen esos saberes, pero que también tienen que ver con eso que se fue jugando en el aula, ¿sí? Y eso que se fue jugando en el aula, nuevamente, como dije hace un rato, no es solamente un saber teórico o disciplinario, sino que también la forma en la que lo enseño da la pauta de lo que les estoy enseñando a los estudiantes. Voy a avanzar esperen, esta. Ahora vuelvo para atrás, a mí me pasa eso mucho, Armo el PowerPoint, después digo, no, ahora quiero ir a esta diapositiva y después vuelvo. Es un poco quizás que marea, pero les prometo que ahora vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque dice Brunner, que es mi autor favorito del mundo mundial, que si yo tengo que conformar y contribuir a la conformación, contribuir a la conformación de estudiantes que tengan una buena autoestima respecto de ellos y de lo que pueden, y él habla de la agencia, como agenciar, como poder hacer, ¿sí? Es la traducción, porque él habla en inglés, Brunner, y la idea es, por ahí más parecido acá, sería tipo empoderar. Dice, esto que es absolutamente potente en las personas y que todos estamos de acuerdo en que hay que promover la autoestima y el empoderamiento, esto no florece, dice él, en situaciones de enseñanza con una metodología única, ¿sí? Donde es el docente el que transmite el contenido, el saber en clase. Dice, bueno, justamente, necesito que los aprendices, los estudiantes, alcancen un juicio sensato, confíen en ellos, trabajen bien unos con otros. Esto, dice, no florece bajo un régimen de transmisión única. Entonces, esta idea de la inteligencia colectiva, de cómo uno construye, sumada a la idea de Brunner de cómo llevar adelante la enseñanza, me parece que es central. Por otro lado, y esto tiene que ver, digo, algunos de ustedes por ahí son más tímidos personalmente, otros son más extrovertidos, pero cada uno de ustedes, con la impronta que tengan, lo que van a hacer es mostrar la dedicación y la pasión que le ponen a la enseñanza, y eso va a marcar, a crear huella en quienes son los ciudadanos del futuro, hoy niñitos de 6, 7, 10 o adolescentes de 15, ¿sí? Y esto también es algo interesante en términos de pensar, o valioso en términos de pensar como desafíos del oficio del docente hoy. Bien. Una perspectiva, si se quiere, más crítica, porque no es que Mériès no sea crítico,
pero acá Graciela Frigerio le pone el foco a esto y me parece absolutamente interesante, es que la educación tiene que ser un espacio de resistencia a la injusticia y a la desigualdad, ¿no? Hoy a la mañana Horacio decía, bueno, nosotros vamos por el derecho a aprender, ok, por el derecho a aprender. Eso significa que tiene que haber justicia e igualdad en los aprendizajes, en la calidad de los aprendizajes, en el tiempo destinado a que se alcancen esos aprendizajes. Y entonces, lo que dice Graciela Frigerio es la idea de cuestionar el pensamiento hegemónico, favorecer el pensamiento crítico, promover la reflexión y llevar adelante lo que ella llama, y otros autores llaman, una pedagogía de la pregunta, ¿sí? Hoy, justo a la mañana también, Horacio hizo mucho énfasis en la idea de preguntar y el valor de la pregunta. Sí, una pregunta que inquiete, una pregunta que incomode, ¿sí? Preguntas que no tengan respuesta o una respuesta obvia, que sean preguntas investigables. ¿Por qué? Porque esto nos permite problematizar la realidad, promover la curiosidad, cuestionar certezas, favorecer búsquedas de significados y sentidos. ¿Hasta acá algo que quieran comentar, preguntar? Bien, entonces, digo, con todo esto que le fui trayendo, que yo fui pensando, ponerle como curadora de cuáles serían los desafíos de ser docente hoy, yo pienso que ser docente hoy es un desafío absolutamente complejo, ¿sí? No es sencillo, no se trata de aprender técnicas. Pienso que estamos en un mundo que cambia muchísimo todo el tiempo. El año pasado lo de la inteligencia artificial, ¿sí? Este año todos usamos el ChatGPT, le ponemos el Meta a WhatsApp, o sea, y el año pasado, bueno, por ahí había algunos que sí lo sabían, digo, acá hay gente de tecnología, pero para los que no, los que apretamos el control para ver Netflix y no sabemos muy bien qué botoncito tocar, como yo, la verdad es que lo de la inteligencia artificial era algo como, bueno, sí, ya va a llegar. Hoy está metida y está metida en las aulas. El mundo está, en términos de los saberes que se pueden construir, en un absoluto cambio. Y no solo eso, sino que nuestros estudiantes, cuando vienen a clase, nosotros les tenemos que ofrecer algo que no sea reemplazable por que busquen en Google, que busquen en el ChatGPT o que busquen en donde sea porque les da la información. Y eso es algo que hasta el año pasado quizás no nos preocupaba tanto, ¿sí? Ni que hablar en los procesos de evaluación, donde sobre todo quienes enseñan en escuela secundaria y en el nivel superior están preocupados porque, bueno, ¿cómo voy a saber si la evaluación que propuse la hizo mi estudiante o la hizo el chat? ¿Sí? Entonces, todo esto nos mete en un escenario absolutamente complejo, cada vez más digital, cada vez más global, más globalizado, y esto también tiene una implicancia en términos sociales. Entonces, no es lo mismo cuando mi tía decidió ser maestra que cuando yo decidí ser maestra, ni cuando ustedes están decidiendo ser maestros o maestras. Y esto es algo que realmente nos interpela en términos de cuáles son los desafíos a los que me tengo que enfrentar. En ese sentido, yo traté de puntear algunos desafíos que a mí me interpelan, que me parecen que hoy por hoy tienen que estar presentes en todos los procesos de formación y que, como verán, no es que son de una asignatura, sino que son transversales a toda la propuesta de formación del plan de estudios, de los planes de estudio, y que incluso superan la cuestión de la formación de grado y que atraviesan lo que es también la formación en servicio, ¿sí?
¿Qué es lo que tendríamos que considerar en términos de desafíos? La idea de diversidad e inclusión, ¿sí? Y acá yo no estoy hablando de chicos y chicas con necesidades educativas especiales, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que en cada situación, en cada aula, todos somos diversos, la heterogeneidad está absolutamente presente, a mí me interesa una cosa, al otro otra, y yo como docente tengo que poder estar a la altura de esa circunstancia, tratando de despertar el deseo de aprender en cada uno de mis estudiantes. Ahora, ese despertar el deseo de aprender no se da para todos en el mismo momento y en el mismo lugar. Yo muchas veces escucho que los maestros y maestras o profesores y profesoras dicen, bueno, los chicos tienen que estar motivados, entonces yo al principio me encargo de que estén motivados. Si yo tengo a todos motivados en un momento, es como una epifanía, ¿sí? O sea, tengo que atesorar ese momento, porque lo que más probablemente pasa es que tenga un rato conectados a 10, otro rato otros 10, alguna vez a unos 5, y en algún caso uno no se va a estar conectando. Cuando digo conectando no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de conectando mentalmente con lo que estoy diciendo. Y esto es así, y mi desafío es armar experiencias de clase en donde esto se dé cada vez más en momentos diferentes, ¿sí? Antes la idea con la que uno planteaba la clase era una idea de, bueno, empiezo por acá, termino por acá. Cuando digo antes es hace 10 años, hace 5, no hace 50. Y ahora la intencionalidad de poder abordar este desafío de diversidad e inclusión, lo que conlleva en términos de aula, de trabajo de aula, es qué segmentos voy a proponer en mis clases, segmentos, ¿sí? Esta primera media hora esta cosa, esta primera media hora, todo me lleva a enseñar lo que quiero enseñar, pero voy pensando como si uno dijera dispositivos que puedan promover el interés en mis estudiantes. Y este es un ejercicio para el que nosotros como educadores nos tenemos que poder formar, ¿sí? No tenemos que dar como condición de base que nuestros estudiantes estén atentos o interesados por aquello que dijimos en el minuto de las 8 cuando empezamos la clase y ahora son 8:40, ¿sí? Bien, la otra cuestión es que en nuestro país y en Latinoamérica, y Córdoba no es la excepción, hay brechas educativas y sociales que atraviesan a estudiantes de contextos vulnerables. Tenemos que estar absolutamente atentos a esto y tratar de ver cómo en esa inclusión de la diversidad y del trabajo con la heterogeneidad podemos estar considerando esas brechas sociales. La tercera cuestión que traigo es la cuestión de la tecnología, lo decía hace un instante. No podemos pensar ahora el trabajo del aula sin la inclusión de la tecnología. En cada lugar al que yo fui a ver, me maravillaba el uso que ustedes hacían de las tecnologías, ¿sí? Desde la creación del mapa de Noetinger, las aplicaciones que veía la tortuga acá al lado mío que no existía, cómo con la conexión de Meet hicieron no sé qué otra, o sea, se vincularon con las escuelas rurales, la matriz de proyectos, perdonen que no le estoy diciendo el nombre apropiado, e incluso la preparación del biodigestor, ¿sí? La digitalización de textos en la biblioteca viva. Y no estoy diciendo nada de los juegos, pero no porque no sean valiosos, sino porque no estoy haciendo foco en la tecnología. La otra cuestión es que sí o sí, hoy como docentes, tenemos la responsabilidad de trabajar sobre el cambio climático y la sostenibilidad. Justo cuando armaba esta presentación pensaba en la situación con los incendios en Córdoba, ¿no? Digo, todos estos
esto que está pasando en nuestro planeta es algo que sí o sí tenemos que traer a cada una de las aulas, y no es solamente con la idea de, bueno, reciclemos papel y hagamos papel reciclado, ¿no? Sino con la complejidad que este problema hoy tiene y cómo aprovechar cada oportunidad de la clase de matemática, de la clase de lengua, de la clase de biología y de la de historia para poder trabajar con el cambio climático y la sostenibilidad. Y por último, y hoy también, sí, Horacio, pero digo, me da risa porque es verdad que nos conocemos hace mucho tiempo y que hay ideas que uno va compartiendo aún sin trabajar en conjunto. A mí me daba un poco de como, no vergüenza, pero como digo, voy a trabajar con un grupo de docentes y voy a hablar de bienestar y felicidad. Y la verdad es que si no lo ponía como criterio me iba a sentir incómoda. Por eso prefiero la incomodidad de ponerlo a lo de no ponerlo, porque ¿saben qué? La verdad es que es parte de nuestra tarea tratar de promover el bienestar y la felicidad de nuestros estudiantes y nuestro también. Obviamente que siempre va a haber complejidades, pero poder apoyar la construcción del bienestar y de la felicidad como quiera que quieran representar eso, no lo voy a conceptualizar, ¿sí? Ni sabría cómo conceptualizarlo, incluso creo que cada uno tendría una conceptualización distinta de lo que eso significa, pero de lo que sí estamos de acuerdo es que nuestros entornos son cada vez más estresantes. Entonces, pensar qué puedo hacer yo en mi clase para que mis estudiantes disfruten, o qué me hace disfrutar a mí como docente y lo puedo incorporar a mi clase, es parte de ese desafío, ¿sí? Cuando yo hoy digo, bueno, voy a empezar con la pintura y con la muestra de la memoria colonial, la verdad es que porque a mí me gusta mucho esto de ser espectadora del arte, aunque no sepa de eso. Y entonces la verdad es que lo comparto con ustedes. Y a lo mejor a algunos de ustedes les dan ganas de verlo o de pensar cómo hacen para vincular otra cosa porque vieron no sé qué y entonces, bueno, la verdad es que me parece que esto es algo que podemos hacer. A mí me falta bastante, pero quiero ver la hora que es para que no me toque el timbre del recreo. Tengo un tiempito. Bien, dije lo del timbre del recreo y es obvio, parafraseando lo que nos pasa en el aula. Entonces, yo hasta ahora les dije un montón de cosas un poco, no digo teóricas, porque trato de anclarlas en la cuestión concreta, pero si alguno de ustedes me ha leído, nos ha leído con Rebe, digo, las cosas que escribo, tienen mucho anclaje en la realidad concreta del aula. Entonces, no me quiero guardar de decirles cómo pienso yo que podríamos acercarnos a ese oficio de ser docente hoy en la actualidad. Entonces, una de las primeras cuestiones que me aparece es ofreciéndoles a nuestros estudiantes problemas reales para resolver. Señoras y señores, yo hoy acá en Nottinger vi en cada una de las aulas problemas reales que ustedes han resuelto. Y que no solo han resuelto, sino que también han diagnosticado, identificaron que estaba ese problema y para identificarlo se reunieron con el especialista tal, la persona que dirige la cosa de la literatura en la provincia de Córdoba. Soy desajustada porque no sé cómo es el cargo, pero quienes estaban ahí seguramente saben de qué estoy hablando. Los que armaron el biodigestor, que ya conocían cómo esa relación con la comunidad de la hermana africana, y entonces dijeron, bueno, pero vamos a ir y vamos a hacer otra cosa. La cuestión de aquellos programas que tenían una historia, pero que fueron como resignificados en función de lo que sucede hoy. Todo eso son problemas reales para resolver, que tienen sentido para ellos, los estudiantes, y también para nosotros como docentes, ¿sí?
Digo, para cada grupo de docentes que acompañó cada una de estas experiencias, lo que construyeron tiene sentido. Y para quienes son los estudiantes del profesorado, también tiene sentido. Tiene sentido para los dos. Esa es una búsqueda que hay que empezar a construir. Si para mí como docente no tiene sentido lo que te voy a enseñar, por más que haga la actividad del no sé qué y te traiga un globo con brillantina, la verdad es que eso no va a parecer como algo relevante en términos de práctica de enseñanza. Y esto implica hacer cosas de verdad, estar haciendo. Todo lo que estuvo hoy presente acá son cosas de verdad. Agradezco haber podido hablar de esto ahora después de haber pasado por las aulas. Bien, ¿qué significa entonces promover aprendizajes con sentido? Es promover aprendizajes auténticos, es encontrar cómo el conocimiento se lleva adelante en el mundo real. ¿Ustedes antes no me escuchaban? O sea, yo tenía el micrófono acá, ¿me escuchaban bien? Ok. Llevando actividades auténticas para los estudiantes. Digo, cuando ustedes van a hacer el mapa de Muon, obvio que es una actividad auténtica. Yo les preguntaba, ¿pero es con Google Maps? O sea, sí, es con Google Maps. No, sí, vamos a los jardines, a las escuelas y entonces hacemos la biblioteca viva porque viva y me explican que viva es porque vinculada con quienes las necesitan y me aclaran de que el braille no está incluido porque no tienen casos. ¿Qué más que actividad auténtica es esto? Bueno, para lo del biodigestor, ¿sí? Llevarle un modo alternativo a la calefacción o cocina con leña, ¿sí? A una comunidad que no lo tiene presente y que no tiene los recursos para poder llevarlo adelante. Acceso a actuaciones de los expertos, esto también es algo relevante, en algunos de los casos yo lo vi, no sé si en todos, pero por ahí no hablé con todos de eso. Pero también es algo interesante para considerar. En el caso de la Biblioteca Viva, ellos fueron a ver lo del repertorio de literatura con la persona de la literatura, pero digo, en cualquier situación de clase, si yo tengo que trabajar para enseñar contaminación y tengo un vecino que trabaja con algo vinculado a la contaminación, lo traigo al aula. Y que 15 minutos los chicos le pregunten cosas. Y antes preparo las preguntas con los chicos, ¿sí? O algo que tenga que ver con el funcionamiento de los órganos y sistemas. Traigo al médico de mis hijos y le digo, mira, por favor, venís un rato al aula y formulo las preguntas previamente. Digo, la idea de múltiples perspectivas, de actuaciones de expertos, de construcción colaborativa del conocimiento y de promover la reflexión acerca de esos problemas o temas o asuntos que traigo a las aulas. Cuando yo estoy haciendo eso, además de enseñar, estoy modelizando. Les estoy presentando a mis estudiantes un modelo de cómo se piensa ese problema en el mundo real, simplificando algunas cosas, ¿sí? Por eso se llama modelizar, ¿no? No te estoy mostrando toda la complejidad, te la acoto, pero es una modelización lo más fiel posible a la realidad. Y estoy andamiando, ¿sí? Estoy acompañando ese proceso de pensamiento, de construcción de conocimiento de mis estudiantes. Y todo esto tiene que estar acompañado, y yo no me voy a meter hoy, pero no podía no ponerlo, con instrumentos de evaluación auténtica, ¿sí? No puedo hacer todo esto en la clase y después tomarle un choice con 3 preguntas o un cuestionario a resolver, ¿sí? Eso lo dejo para la próxima que venga Anuet Tilger. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tendría que poder pensar que pase en mis aulas o en mi aula? Que mis alumnos tengan oportunidades para decidir sobre sus propias acciones. ¿Hago este problema o este otro? Le ofrezco 2. Fíjense que todo el tiempo estoy diciendo 2, ¿sí? O les digo,
contame qué aprendiste de la contaminación. Elegí armar un podcast o armar un afiche. No armar un podcast o armar un afiche o escribir una monografía, porque nadie va a escribir la monografía, ¿sí? Tengo que como considerar qué producciones voy a pedir que permitan la elección, pero que sean de algún modo comparables entre sí. Si les quiero pedir la monografía, les pido la monografía a todos. Y después les digo, y además de la monografía, pongan la información abreviada para mostrarle a la comunidad, elijan entre un podcast, un video instruccional, no sé, una lo que quieran. Porque esto, ¿qué les va a permitir a ellos? Es identificar cuáles son sus fortalezas, cuál es el mejor camino a seguir para ellos y les va a permitir evaluar su propio proceso de aprendizaje. Ay, quiero avanzar otra, después vuelvo para atrás. Y esto los va a llevar a poner en juego procesos metacognitivos, ¿sí? Si yo promuevo que mis estudiantes puedan elegir y tomar decisiones y darse cuenta para qué son buenos y para qué no tanto, qué cosas tienen que trabajar más y qué cosas ya les salen, estoy promoviendo la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. Y acá hay una cuestión que a mí siempre me gusta trabajar, porque cuando yo converso con docentes me dicen, yo eso lo hago. Sí, está bien, seguro que lo hacemos eventualmente. La apuesta es a hacerlo sistemáticamente. Que promovamos para todos algunos momentos en el aula o en las aulas en donde se favorezcan procesos metacognitivos. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Porque solamente porque lo decís, porque sos una hincha, porque sos intensa con este tema? No, porque está absolutamente investigado que aquellos estudiantes que realizan procesos metacognitivos son más exitosos en sus trabajos de aprendizaje. Pero también está absolutamente investigado que aquellos estudiantes que realizan procesos metacognitivos los realizan porque los portan, no porque se los enseñemos en la escuela. Entonces, sin quererlo, si no lo trabajamos en el aula, estamos segmentando esta idea de que todos puedan aprender cada vez más y mejor. Vuelvo para atrás, esta idea en términos de las aulas también, de aprender de otros y con otros, ponernos en conversaciones, trabajar las diferencias. ¿Vieron que a veces uno está en clase y escucha que uno dice A y otro dice B y está en conflicto y como que como docente tratás como de mediar? No mediemos de ese modo. No sofoquemos las voces, traigámoslas, discutámoslas y luego tratemos de llegar a un punto intermedio o no, pero planteando las diferencias, pero no invisibilizándolas. ¿Sí? Porque ¿cuál es el sentido central que tenemos que construir en nuestras prácticas de enseñanza? Que los estudiantes sean protagonistas. ¿Sí? Esta idea de estudiante protagonista no es asimilable a la idea de estudiante activo. Activo es el que hace algo. Yo puedo tener las 2 horas de clase haciendo algo. Eso es estar activo. Ser protagonista es todo lo que venimos diciendo, poder elegir, poder tomar decisiones, poder pensar cuál es el mejor camino, elegir un camino alternativo, acompañar ese camino alternativo, favorecer que un estudiante se vincule con otro. Digo, todo eso es el protagonismo. Todo eso ellos lo hacen fuera de la escuela, ¿sí? Cuando los chicos están andando en bicicleta, voy a decir algo que para ustedes debe ser cotidiano, a mí y a mi amiga Fernanda, que me acompañó acá hoy, lo vimos y nos maravilló. Estábamos caminando ayer y había una plaza y venían
creo que eran 3 o 4 chicos que no tendrían más de 9 años, todos con las bicicletas, las dejaron tiradas y se subían a un tobogán y tenían bolitas de las canicas, bolitas, se las metieron adentro de la remera, hicieron como un bollo, a uno se le caían, los otros lo ayudaban, todos se tiraron del tobogán y se miraban cómo hacían para tirarse y que no se les cayeran del bolsillo que se habían hecho en las remeras. Eso es participar de actividades colaborativas y además en las que están siendo protagonistas por fuera de la escuela. Fíjense qué linda metáfora sería planificar una clase de lo que tenga que enseñar con la idea de los chicos que dejan las bicicletas y se ayudan a guardarse las bolitas para tirarse por el tobogán. Bien, por supuesto en esta idea de estudiante protagonista siempre tienen opciones, esto les permite comprometerse con el aprendizaje porque pueden elegir, tomar decisiones, lo que venía diciendo. Bien, hay una cuestión que es, bueno, pero ¿cómo hago esto en matemática? ¿Cómo lo hago en lengua? ¿Cómo lo hago en sociales? Ese es un problema de nuestros diseños curriculares, ¿sí? La fragmentación viene del siglo pasado. Ni que hablar en secundaria, muchísimo peor. Por suerte acá estoy trabajando con docentes de escuela primaria y los profesores de educación tecnológica que eventualmente podrán ir a desempeñarse a escuelas secundarias, pero que también pueden estar en el marco de la escolaridad primaria. Este es un gran problema, pero entonces la propuesta es, más allá de la condición curricular, yo puedo promover, y lo que vi hoy es un ejemplo de eso, articulación entre distintas disciplinas. Fíjense que yo no trato de no hablar ni de interdisciplina ni de multidisciplinariedad, porque creo que es muy difícil lograrla, pero sí creo que la articulación entre disciplinas se puede lograr y todos estamos a la altura de las circunstancias para poder hacerlo. Y esto me permite expandir la experiencia educativa. Yo, como les decía, no soy especialista en arte, no conozco de arte, pero cuando vi la muestra pensé en cómo construir un relato con eso para ustedes, ¿sí? En ese sentido, yo estoy tratando de articular disciplinas, lo que tiene que ver con el saber pedagógico didáctico, que es el que yo tengo, con una cuestión artística, de la cual no soy experta, para ofrecerles a ustedes una experiencia que no sea solo la pedagógica, ¿sí? Y esto es algo que cada uno de nosotros puede intentar hacer cuando quiere construir un relato, una estructura de una experiencia de clase que pueda ser diferente, a través del arte, a través de otra disciplina, a través de lo que se les ocurra, ¿sí? Yo ahora estoy explorando mucho la idea de planificar a través de metáforas y la verdad es que me funciona un montón, pero sé que por ahí hace falta como animarse porque te puedes equivocar, pero bueno, quizás dentro de unos años haya muchos de ustedes que ya estén planificando, utilizando metáforas. Y por supuesto no podría dejar la idea de enseñanza sin decirles que la tarea o el gran desafío de nosotros como docentes es tironear de la zona de desarrollo próximo de nuestros estudiantes, ¿sí? La mejor tarea que podemos llevar adelante es llevar a alguien desde lo que sabe, tironearlo para alejarlo de ese lugar de comodidad tan maravillosamente como lo describe Vygotsky en sus textos. Entonces, a mí me gustaba pensar, y les juro que ya voy terminando, algunas preguntas, ¿no? La primera, creo que la abordamos un poquito, qué ideas del conocimiento se transmiten, por ejemplo, en una clase expositiva o en un trabajo por proyectos. ¿Son las mismas ideas que se transmiten acerca de lo que es conocer?
¿Qué estudiante se forma con cada propuesta de enseñanza? ¿Qué estudiante estoy formando con cada propuesta de enseñanza? Di una clase ayer. ¿Qué tipo de estudiante formé? No qué le enseñé o qué contenido le di. ¿Qué tipo de estudiante estuve formando? ¿Uno que disfruta o no? ¿Uno que sigue una serie de pasos y arriba un resultado? No digo que esté ni bien ni mal. Creo que debiera haber variedad, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a abordar diferentes caminos para favorecer el aprendizaje? ¿Nos atrevemos a dejar atrás el estilo de enseñanza homogeneizador? Bueno, pareciera ser que sí. Al menos hoy yo me llevo como eso que mencionaba hace un rato. En el día a día, bueno, veremos qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer. ¿Por qué? Porque de un modo silencioso la escuela enseña y puede impedir o facilitar formatos alternativos, restringir o permitir simultaneidades, lo individual y lo colectivo, lo escolar y lo extraescolar. Puede ser permeable o introvertida, transparente o hermética, activa o contemplativa, sensible o indiferente. Puede contribuir al ejercicio del control o habilitar condiciones para actuar en libertad. Esos son los desafíos que nosotros hoy nos enfrentamos como docentes. Y entonces me gusta cerrar con esta pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Ya empezamos? Bien, eso es todo. Para ustedes. ¿Alguien se anima al por dónde empezamos o ya empezamos? ¿Alguien quiere arrimar una primera respuesta? Bien, por el vínculo, dice acá la compañera, por construir vínculos. ¿Qué más? ¿Quién se anima? ¿Cómo? Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Qué más? Bien, yo lo repito, quiero decir, es que para que se escuche, porque si voy así con el micrófono, construir y permitir espacios colaborativos que se junten para poder trabajar, ¿sí? Y esto claramente puede ser entre los distintos cursos, también entre docentes y cursos, ¿sí? No tiene por qué ser todo tan ordenado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quién se anima? Aparte del trabajo colaborativo dentro de la escuela, el trabajo interinstitucional entre instituciones. Bien, el trabajo colaborativo entre instituciones, ¿sí? Absolutamente. Por fuera de la escuela, ese fuera de la escuela es adentro de la comunidad también. Así que buenísimo. ¿Qué más? Trabajar la creatividad, otras, como hablábamos en el almuerzo, algunas cuestiones culturales que nos permitan pensar opciones, como tener otras opciones. Exacto, ¿no? Promover actividades culturales o involucrarnos en actividades culturales que promuevan la creatividad. No vamos a evaluar quién es más creativo, quién es menos creativo, ¿no? Le pongo 10, le pongo 8, solo lo favorezco, ¿sí? Y esto seguramente motoriza otras cosas. Permitir, habilitar, escuchar. ¿Cómo? De otra perspectiva, paradigmas. Claro, otros paradigmas que nos permitan habilitar estas reflexiones, ¿sí? Aplicar en muchas situaciones problemáticas, me parece, los más elevados, sobre todo. Sí, situaciones. De la vida cotidiana para que ellos puedan Exacto. Exacto, y que esas situaciones problemáticas y cotidianas no siempre tienen una respuesta, ¿sí? No tienen una, no tienen o tienen varias, ¿sí? Y empezar a formar en eso también promueve el trabajo con construir o ayudar a construir personas críticas. ¿Alguno más? Reflexionar sobre nuestras
propias prácticas. Sí, reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Enfocarse en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer para fomentar la autoestima. Bien, ¿qué cosa podés hacer bien favoreciendo la autoestima? No es que no le tengo que decir en que se equivocó, también tengo que acompañar eso, pero no tengo que hacer de eso el estigma, ¿sí? Bien, también uno podría decir volver a los clásicos, ¿no? Y a mí me dieron un papelito, en realidad me dijeron elegí uno, había unos sobres, y uno podría decir por dónde empezamos, y ya empezamos, y a mí Vygotsky me dice, el juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño, y yo diría, y de los grandes, y de todos nosotros, ¿no? Y por ahí, un primer por donde empezamos es justamente que podamos jugar. Quiero terminar contando, yo el año pasado fui a un congreso, escuché a una filósofa de la educación que se llama Amanda Fulford, con doble L. Tiene cosas, la pueden buscar en internet y aparecen papers y cosas de ella. Ella es una crítica filósofa de la educación y una de las cosas que decía es: el sentido de la escuela debiera ser alborotar las mentes de nuestros estudiantes. Y ella dice que hasta el año 1600, por ahí lo estoy diciendo mal, por ahí es hasta el 1800, no importa, pero lo de la fecha se los debo. Claro, la palabra alborotar tenía un buen sentido. El que alborotar, o sea, a mí me encanta la idea de alborotar, pero a veces ese alborotar es mirado desde la cuestión punitiva, desde es un alborotador, hay que corregirlo. Bueno, lo que decía Amanda es alborotar las mentes de nuestros estudiantes para que puedan desarmar y volver a armar esta realidad en la que hoy estamos inmersos. Ahora sí, muchísimas gracias. Fue un placer estar acá con ustedes. Gracias.